Ya, muy bien. Nuevamente, muy buenos días con todos chicos y chicas. El día de hoy vamos a analizar el tema correspondiente a la semana número 13 y como tema final también del proceso administrativo, que es la cuarta fase, que es el control. Sí, ya, como ustedes saben bien, para nosotros dar paso a lo que es en sí la cuarta fase del proceso administrativo, que es el control, vamos a analizar nuevamente, sí, hacer un recordatorio de lo que es el proceso administrativo. Que del proceso administrativo, si nos ayuda con la lectura, Cristian. Christopher. Proceso administrativo. Conjunto de fases o etapas sucesivas a través de las cuales se efectúa la administración, mismas que se interrelacionan y forman un proceso integral. Es importante conocer que existen diferentes opiniones en cuanto al número de etapas que constituyen el proceso administrativo, aunque de hecho, para todos los autores, los elementos esenciales sean los mismos. Ya, ya como podemos ver, ¿no es cierto? Y se acuerdan en las anteriores clases también habíamos revisado que se divide el proceso administrativo en dos factores, ¿no es cierto? El factor mecánica y el factor dinámica. Dentro del factor mecánica nosotros encontramos las dos primeras fases, que es la planeación y la organización. Dentro de la planeación nos hacemos una pregunta de qué se va a hacer. Dentro de la organización, cómo se va a hacer. Sí, dentro del factor dinámica encontramos la fase 3 y la fase 4 que es la dirección y el control. Sí, dentro de la dirección, obviamente vamos a ver qué se haga, o sea, las tareas, las actividades que nosotros ya planteamos a realizar, ¿no es cierto? Y dentro del control, obviamente, cómo se ha realizado, es decir, los resultados. Vamos a ir monitoreando, controlando, sí, evaluando cómo nosotros vamos obteniendo los resultados de las diferentes actividades y tareas que nosotros estamos realizando dentro de la organización o dentro de una empresa también. Ya, aquí dentro del proceso administrativo, ¿no es cierto? La fase del control, como les dije, vamos a analizar cómo se va a realizar, ¿no es cierto? Es la pregunta que nosotros nos hacemos. Obviamente la evaluación, ¿sí? Y la medición de la ejecución de los planes, con fin obviamente de detectar y prever desviaciones en este caso, para establecer las medidas correctivas necesarias. Es importante analizar los elementos del control, ¿sí? Dentro de los elementos del control nosotros encontramos seis elementos, ¿sí? De los estándares, ¿sí? El de medición, el de comparación, ¿sí? Detección de desviaciones, corrección y retroalimentación o reingeniería, que es lo mismo, ¿cierto? Sí, ya. De los estándares, analizando cada elemento del proceso de la fase 4, ¿no es cierto? Del control del proceso administrativo. De los estándares, obviamente, se refiere a que el control existe en una función, ¿no es cierto?, de la identificación de los estándares en este caso. Sí, puede ser estándares de calidad, estándares de resultados, entre otros. Dentro de la medición, obviamente, este consiste en medir la ejecución y los resultados mediante la aplicación de unidades de medida, que deben obviamente definirse de acuerdo con los estándares, ¿sí? La comparación, obviamente, una vez efectuada la medición, ¿no es cierto? Y obtenida esta información, será necesario comparar los resultados medidos en relación con los estándares preestablecidos. Entonces, la detección de desviaciones, en cambio, es el resultado de la comparación de la determinación de las desviaciones entre el desempeño real y el estándar. Entonces, mismas que obviamente deberán reportarse inmediatamente. Entonces, la corrección, obviamente, en base a la corrección nos dice que la utilidad concreta, ¿no es cierto?, y tangible del control está más que todo en la acción correctiva, ¿sí? Para integrar las desviaciones en relación con los estándares. Y la retroalimentación como último elemento del control del proceso administrativo, ¿sí? Es básica en el proceso de control, ya que a través de la retroalimentación, la información obtenida se ajusta más que todo al sistema administrativo al correr, obviamente, del tiempo establecido que nosotros nos planteamos a realizar las tareas, las actividades para la consecución de nuestros objetivos, de nuestras metas, ¿no es cierto? Entonces aquí como podemos ver igual el control como cuarta etapa del proceso administrativo, tenemos aquí un diagrama que nos explica igualmente, así todo lo que acabamos de analizar.
Dentro de los estándares, obviamente, vamos a encontrar una guía establecida para seguir un modelo. Dentro de la medición, obviamente, evaluar la ejecución y los resultados. La comparación, obviamente, nos permite identificar los resultados con los estándares. Y la detección de desviaciones, en cambio, nos enseña a valorar el resultado real con el estándar. Dentro del control, sí, encontramos la retroalimentación y la corrección, en el cual nos permite ajustar al sistema de acuerdo a la información obtenida. Sí, es decir, también es una actividad ejecutiva, es decir, nos permite analizar si es un síntoma o una causa, ¿no es cierto? Y en base al control también nosotros podemos considerar a base de la cantidad, del tiempo, estándares del costo, de calidad, como habíamos mencionado nosotros anteriormente. Sí, entonces eso es lo que nosotros podemos analizar en base a lo que es la cuarta fase del proceso administrativo, que es el control. Pero en sí, ¿qué es el control? Obviamente en administración, como nosotros hemos ya venido analizando, ¿no es cierto? ¿Qué es el control en administración? Obviamente en las ciencias de administración se habla de control para referirse a una de las principales funciones administrativas, sí, igual que las anteriores fases también, pero en este caso, junto con la planificación, con la organización y con la dirección. Obviamente, la cual tiene en este caso, digámoslo, como cometido asegurarse de las acciones de la organización, ¿sí? De la organización. Entonces, se realicen obviamente de acuerdo a lo planificado también. Entonces, de esta manera nosotros nos va a permitir de una manera eficaz evaluar los resultados obtenidos, es decir, su grado de proximidad con el ideal esperado, es decir, que nos conlleve obviamente a tener resultados positivos en beneficio de nuestra organización o de nuestra empresa, ¿sí? Entonces, las dinámicas administrativas, por ejemplo, de control, ¿sí? Usualmente implican que la obtención de información más que todo respecto al proceso empresarial y a los resultados, ¿sí? Y obviamente y la aplicación de las correcciones que sean pertinentes para nosotros enmendar los errores y maximizar la eficiencia, ¿sí? Dentro de esa organización o dentro de la empresa. Entonces, también el control se trata de un mecanismo, ¿no es cierto?, de retroalimentación del sistema organizativo, ¿sí? Que depende, obviamente, para operar de los tres pasos previos. ¿Cuáles eran los tres pasos previos? Sobre todo de la planificación, ¿sí? Que es una etapa donde se fijan las expectativas y las metas. Entonces, en teoría, una organización cuyos procesos, ¿no es cierto?, y resultados se ciñen más a lo planeado, entonces será mucho más eficiente que otra que se salga en este caso, de, lo que de la dirección en la cual nosotros ya estamos ejecutando cada una de las tareas. Entonces, así obviamente los procesos de control nos van a permitir no solo medir el rendimiento organizacional o empresarial, sí, ¿no es cierto? O de un negocio, o de una pequeña o grande empresa, sino también nos va a permitir establecer justamente los estándares de calidad, sí, que es algo muy importante dentro de una empresa. Entonces, obviamente, nos va a permitir también evaluar y tomar las medidas correctivas pertinentes en el momento indicado, ¿ya? Entonces, el proceso de control, obviamente, en sí debe ser también flexible, ¿no es cierto? Y preventivo. ¿Por qué? Porque además, como hemos dicho, debe responder a los objetivos organizacionales ya trazados anteriormente con las otras tres etapas, que es la planificación, la organización y la dirección, ¿no es cierto? Entonces, vamos nosotros a encontrar también, como les había mencionado, habíamos analizado los elementos. Entonces, dentro de estos elementos, nosotros habíamos analizado, ¿no es cierto? Establecer estándares, ¿no es cierto? El segundo puede ser también un poquito más a fondo, la evaluación del desempeño, ¿sí? La tercera puede ser la comparación de desempeño, ¿sí? La cuarta puede ser una acción correctiva. Ya, entonces, en estas cuatro elementos o fases también que les acabo de mencionar, dentro del control, ¿no es cierto? En establecer estándares, como habíamos dicho, ¿no es cierto? En este elemento, en esta fase inicial, obviamente, se afinan y más que todo se definen los parámetros de medición o evaluación, ¿sí? Obviamente, sin los cuales sería imposible saber qué tan bien o tan mal sale lo que nosotros estamos realizando. Enfoquémonos en un producto o en un servicio. Entonces, esto implica que cuatro tipos de estándares de cantidad. ¿Cuáles son? Dentro de lo establecer estándares, como les dije, volumen de producción, puede ser cantidad de, de recursos, ¿no es cierto?
Sí, de calidad, en cambio, puede ser la exactitud, el logro del producto, sí, sí, es que obviamente está cumpliendo con cada uno de los estándares, como son las fechas de caducidad, las normas ISO, se han escuchado, ¿no es cierto? Ya que son estándares de calidad que hay que cumplir en un producto o en un servicio también. Sí, y el tiempo, obviamente, son tiempos de producción en base a los costos, costos de ventas, costos de producción, ¿sí? Entonces, esos pueden ser establecer el tipo de estándares. En cambio, la evaluación del desempeño se refiere a la medición, obviamente, propiamente dicha de los procesos organizacionales, ¿sí? Y como en el elemento 3 en cambio, la comparación de desempeño, ¿sí? Esto se refiere a que obviamente vamos nosotros a lograr entender de qué manera nosotros vamos a obtener los márgenes esperados del desempeño con aquellos obtenidos ya, ¿no es cierto? Entonces, se los compara con los estándares iniciales, con los que les acabé de mencionar. ¿Para qué? Para determinar el margen o éxito o error de nuestras empresas o de nuestra organización. ¿Sí? Y como acción correctiva, nosotros tenemos que se elabora, sí, se elabora, esto es muy, muy importante porque se elabora un informe, sí, que registre todo lo anterior, es decir, y se arrojan obviamente las acciones necesarias para mejorar o perfeccionar o innovar el proceso que ya estamos realizando. Entonces, ¿cómo determinar a qué altura, por ejemplo, de la estructura empresarial están los problemas? ¿Sí? Y cuáles son sus posibles soluciones, que es lo importante, pero en el tiempo adecuado, ¿sí? Entonces es importante saber también tomar qué estrategias aplicar al momento de nosotros conjuntamente con los empleados, con los colaboradores de la empresa, al tomar una decisión, ¿cierto? Que nos ayuda obviamente a solucionar estos problemas, ¿sí? Y cuáles son las posibles soluciones, obviamente aplicando las estrategias adecuadas. Sí, dentro del control, como cuarta fase del proceso administrativo, también existen tipos de control administrativo. Sí, ¿cuáles son estos tipos de control administrativo? Son control previo o precontrol. ¿Sí? Dos, tenemos control directivo o de dirección. ¿Sí? Como tercero tenemos control a corriente. ¿Sí? Como cuarto tenemos control posterior. Ya. Entonces, vamos a analizar cada tipo también de control, ¿cierto? Control previo o precontrol. ¿Qué significa? Al ser previos, ¿no es cierto? A la acción, obviamente, aseguran que ésta responda a los recursos humanos, materiales y financieros, obviamente planificados. Entonces, esto pasa por identificar los gastos financieros, en este caso, sí, presupuestados, obviamente. Entonces, hay que anticiparnos las actividades para realizar y prever lo que costará llevarlas a cabo, ¿no es cierto? Todo esto se refiere al control previo o precontrol. El control directivo o de dirección, obviamente, se les conoce como controles de avance o controles cibernéticos, ¿sí? Obviamente y supervisan obviamente el recorrido de los procesos organizacionales antes de que acaben en este caso. Entonces, para tener tiempo de tomar medidas o forzar un cambio de ruta, estos controles solo dan resultados si se posee una retroalimentación adecuada, ¿sí? Entonces, este es el control directivo o de dirección. El control a corriente, en cambio, este control se lleva a cabo a lo largo del proceso empresarial, es decir, a la par que están obviamente transcurriendo de la mano de directivos o del propio personal operario, digámoslo así, de la empresa o de la organización. Y como cuarto tipo de control, que es el control posterior, perdón, se llevan obviamente a cabo una vez finalizada la acción productiva, ¿sí? Y se dan de manera retrospectiva, digamos así, evaluando todo el recorrido y extrayendo las conclusiones pertinentes de lo que salió bien y lo que no. Entonces luego se recoge un informe que sirve para futuras gestiones y para así recompensar o alentar más que todo a los trabajadores, a los colaboradores, ¿no es cierto?, motivarles y decirles, obviamente fallaron en tal actividad y obviamente tomar las estrategias adecuadas para obviamente esos errores tratar de solucionar, pero a tiempo, ¿sí? Entonces, ¿cuáles eran los cuatro tipos de control? Ya, control previo o precontrol, control directivo o de dirección, control a corriente y control posterior, ¿sí? Ya, hasta aquí alguna pregunta. Preguntas. No, ninguna.
Ya, entonces, en conclusión, ¿qué podemos nosotros decir? ¿Qué es el control en el proceso administrativo? Se puede definir, ¿no es cierto?, como una de las etapas también más importantes de la administración, ¿sí? Pues no basta con generar planes y ejecutarlos, sino se debe mantener una supervisión y control sobre ellos, obviamente asegurándonos que las operaciones que se están llevando a cabo coincidan con las que antes se habían planificado. Entonces, el control en el proceso administrativo se considera una labor básica, sí, que debe llevar a cabo todo gerente del área, ¿no es cierto? Entonces, evaluando resultados y tomando las medidas para disminuir, en este caso, la ineficiencia, ¿sí? Ya, según, por ejemplo, el concepto de Henry Fayol, nos dice que el control en sí, obviamente, es la parte donde se verifica que toda la planeación marche de acuerdo, ¿no es cierto?, a lo planificado, obviamente, evitando así errores y debilidades. Y de ocurrir, obviamente, debemos rectificar y evitar que suceda nuevamente. Sí, ya. Entonces, como cuarta fase, ¿no es cierto?, del proceso administrativo, del proceso administrativo, que es el control, nos dicen, por ejemplo, ¿cierto? Si todos los empleados en este caso hicieran siempre lo mejor para el negocio, para la empresa, ¿no es cierto? El control, obviamente, posiblemente dentro de la administración en conjunto no fuese necesario. Si obviamente antes de lo anterior mencionado, de las anteriores fases, los trabajadores se dedicaran al 100% a realizar las tareas, las actividades, ¿no es cierto? Incluso la administración en conjunto no fuese necesaria. Pero la realidad en sí es que a veces los negocios, ¿sí? Las pequeñas empresas, los emprendimientos, em, las organizaciones, las instituciones, obviamente también tienen gente que muchas veces no están dispuestas a actuar en el mejor interés de la empresa, ¿sí? Entonces, por lo tanto, es necesario implementar un buen control administrativo, ¿sí? Para ayudar a qué? A dejar a la gente de acciones indeseables, ¿no es cierto? Y obviamente dirigirlas hacia lo que es correcto, con ciertos, obviamente, procesos como la producción o el manejo del inventario también, hablando en el ámbito financiero, ¿sí? Dentro de una empresa, dentro de una organización. Entonces, el control administrativo en sí es esencial para cualquier pequeño, como les digo, emprendimiento o mediano negocio, ¿sí? En crecimiento, porque ayuda a los líderes, en este caso, a verificar los errores e implementar acciones correctivas. Eso es lo más importante, ¿sí? Ayuda a las personas que está al frente dirigiendo esa empresa, el gerente, el director o el líder que está al mismo tiempo, obviamente, a implementar acciones correctivas, ¿sí? Minimizando, ¿qué? Habíamos dicho la desviación, ¿no es cierto? De los, obviamente, estándares y así, obviamente, a corregir y a verificar cada uno de los errores. Entonces, con un escenario de este tipo, es muy probable que el negocio logre sus objetivos y sus metas planteadas, ya sea a un corto, a un mediano o a un largo plazo. Entonces, que obviamente, en conclusión, el control administrativo que habíamos dicho, ¿no es cierto?, que al generar, por ejemplo, nosotros o encontrar conflictos, errores, problemas, el control nos va a ayudar a nosotros a verificar y a dar soluciones, en este caso, pertinentes a cada una de las falencias que nosotros vayamos encontrando en el proceso de la consecución de nuestros objetivos o de nuestras metas planteadas. ¿Sí? Ya. Hasta aquí, ¿alguna pregunta? ¿Sí está claro? Sí, está claro. Seguro. No hay preguntas. Ya. Entonces, con esto terminamos, ¿sí? Eh, Como les dije, dentro de una empresa, dentro de una organización, dentro de un negocio o de una institución también, todo gerente, ¿sí? Todo gerente, todo director, todo líder necesita monitorear, ¿sí? Y evaluar las actividades de sus empleados y de sus trabajadores. ¿Por qué? Porque el control nos va a ayudar a que la empresa o la organización pueda tomar medidas correctivas, ¿sí? De acuerdo al cronograma preestablecido. Entonces, para evitar contingencias o pérdidas a futuro, este procedimiento debe realizarse desde los niveles más altos de una organización hasta los niveles más bajos.
¿Sí? Ya, listo. Entonces, el día de hoy vamos a analizar hasta aquí como último tema, ¿no es cierto?, del proceso administrativo, que era la cuarta fase, que es el control. ¿Sí? Hasta aquí. Preguntas, ¿todo está claro? No hay dudas. Pregunten, por favor, si algo no entendieron. ¿Todo está claro? ¿Está claro todo, chicos? Sí, ingeniero. Ya, perfecto, entonces. Hasta aquí nos vamos a quedar y hemos analizado en sí las 4 fases del proceso administrativo. ¿Sí? Gracias.